establezcamos relaciones. Me gustaría que digamos un poco de tu trayectoria, maestra. Ya estuviste por acá con nosotros en el programa Hermano Artes 9 el año pasado, cuando hablábamos de derechos de autor, y bueno, me gustaría que nos platicaras un poco de ti, una semblanza, un pequeño currículum. Ok. Porque es enorme. Gracias. No, pues muy breve. Actualmente imparto en la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional, a licenciatura y en algunos proyectos en posgrado. También doy asesoría jurídica, soy abogada y también perito en grafología y grafoscopía, también emito dictámenes periciales. Trabajo también para un despacho que se llama Alerbeste Asociación Civil. Y bueno, también me dedico al área administrativa, llevando juicios. Muy breve, y actualmente estoy cursando el doctorado en la Universidad Multicultural CUDEC en Pedagogía Sistémica. Tengo la maestría en Pedagogía Sistémica y estoy como en el predoctorado para ESIAT Camachalco en Ciencias de la Arquitectura y Urbanismo. Gracias. Muy breve. No, pues brevísimo. Bueno, ya estuvimos hablando la vez pasada de derechos de autor y ahora hablar de esto del patrimonio inmaterial. Primero que nada, pues me gustaría empezar por el principio para nuestra audiencia, aunque yo entiendo esos conceptos, pero qué mejor que lo digas tú, que eres la experta, que nos platiques en el patrimonio, primero que nada, ¿qué es el patrimonio cultural desde el punto de vista de la UNESCO? Que nos hables un poco de las convenciones, de cómo la UNESCO determina esto primero en 1973 y 2003, precisamente de salvaguardar el patrimonio, y la diferencia entre un patrimonio tangible e intangible o inmaterial, que es el término correcto. Pues justamente hablando de patrimonio, pues es muy amplio. Vamos a empezar por algo bien sencillo. Exacto. El patrimonio desde el punto de vista jurídico es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones, o sea, todo lo que tenemos a nuestro favor, pero también nuestras deudas forman parte de nuestro patrimonio. Y entonces, hablando de esto, los bienes se dividen en bienes muebles, inmuebles, tangibles e intangibles, entre otras clasificaciones, pero muy breve. Los bienes tangibles son todos aquellos los que podemos tocar, sentir, censar, y los bienes intangibles son aquellos que, si bien es cierto, no se les ha dado como tal ese reconocimiento, digamos que están dentro de nuestra imaginación, como podría ser alguna obra de arte y demás. Ya cuando la plasman los autores en algo como una pintura, una escultura, o hacer música, danza, alguna obra de teatro, cuando ya se plasma en algo y lo podemos ver, es cuando se protege en términos legales. Eso es muy breve para nuestra querida audiencia que nos pone atención. Ahora bien, hablando de la UNESCO, pues sabemos que la UNESCO es muy importante a nivel mundial porque se protege y hay convenciones en las que participan todos los países miembros de, en este caso, de la ONU, entre otros, y entonces hay convenciones. En esas convenciones se llega a acuerdos para proteger muchas cosas, entre ellas, pues la parte económica, comercial, la parte de marcas, patentes, obviamente todo lo que ingresa a cada país y todo lo que establece cada estado o cada país para su bien o para su beneficio. Y como decía el maestro, justamente hay convenciones y entre ellas pues se habla de ciertos temas, entre esto lo que es el patrimonio y la protección que se le da al patrimonio. Como bien lo mencionó nuestro querido maestro Miguel Marquina, justamente hablamos de las convenciones que nos hacen mención, obviamente que se dan a lo largo de la historia. Recordemos que para esto surge la Organización de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los países estaban todo devastados, no se sabía qué hacer, y entonces deciden unirse precisamente para que exista una protección. Y recuerden que históricamente, pues Estados Unidos, entre los países que ganaron después de la Segunda Guerra Mundial, pues hacen las alianzas, y como no se creía en el mundo en nada ni en nadie, pues entonces deciden crear estos organismos a nivel internacional para que los países se vayan adhiriendo y se pueda proteger y exista confianza en organismos a nivel internacional para que no pueda hacer cada país su voluntad, como lo estamos viendo actualmente con el conflicto entre la URSS y Ucrania, que es otro tema completamente tan abierto y tan intenso. Y entonces surge esta Organización Nacional de las Naciones Unidas y precisamente se empiezan a hacer las convenciones, primero para proteger el patrimonio. Precisamente. Y de hecho, fíjate, perdón que te interrumpa, no, maestra, no tranquila, para que vamos despacito, sí, no, tan rápido, platicando, precisamente en estas convenciones como la de Yalta, se trata de ver, por eso se han tenido que hacer adendas,
sobre todo para actualizar, por ejemplo, ahora lo que decíamos ya desde 2003, que se busca también lo de inmaterial, ahorita vamos a llegar a esta parte, pero además hay incluso protección de algunos lugares, hay una bandera especial que se utiliza precisamente para proteger lugares que incluso en conflictos bélicos, como el que está viviendo desafortunadamente en este momento Ucrania, no sean tocados, ¿no? Y en la mayoría de los casos lo respetan, en otros desafortunadamente no ha ocurrido así. Por ejemplo, una de las cuestiones que pasó en la Segunda Guerra Mundial fue que Varsovia, capital de Polonia, pues quedó devastada, ¿no? Entonces, precisamente entre estas cosas que buscaba la Convención de Yalta era que precisamente hubiera esta salvaguarda, esta protección también se volvió a ver y las medidas han ido aumentando porque primero eran como sugerencias, pero después, en los años 90, volvió a haber otro conflicto bélico muy fuerte, como el que estamos viendo ahora, que fue en Croacia. ¿En Croacia o Yugoslavia? En la Yugoslavia, y también ahí hubo un problema en el cual muchos de esos lugares no se respetaban. Entonces ahora sí se promueve, como bien dices tú, que a través de la Organización de las Naciones Unidas y de la UNESCO, que son organismos autónomos, como dices, si la gente no cree en nadie y que haya como un organismo superior que pueda regir o sugerir, precisamente era sugerir a las demás naciones, pero ahora también determinar, bueno, te vamos a sancionar de esta manera y de esta manera. Y como alguien decía recientemente, sin querer vamos a tocar ese tema, en la guerra que están viviendo, el conflicto bélico entre Rusia, perdón, me quedé atrapado en los 90, en los 80, Rusia y Ucrania, pues mientras que Rusia está peleando una guerra con Ucrania, como se peleaban en el siglo XX, el resto del mundo le hizo la guerra a Rusia, como se pelean las guerras en el siglo XXI, con sanciones, sanciones económicas, culturales. Hemos escuchado incluso que están retirando visas, que deportistas también ya no pueden competir en ciertas justas, y bueno, son perjudicados por obviamente la decisión de su mandatario. Entonces, ahorita ya hay esas normas en las que, ok, ya no te voy a invadir, ya no te voy a, como lo está haciendo Rusia está peleando una guerra del siglo XX en el siglo XXI, ahora ya todo es con sanciones y poco a poco los vas acotando, y bueno, fenómenos de eso, pues lo hemos visto en dos países de Latinoamérica en particular que se han quedado por circunstancias diferentes, se han quedado aislados en diferentes momentos históricos, que fue Cuba en el siglo XX y en el siglo XXI Venezuela. Entonces, regresemos a lo del patrimonio. Ok, y es tan amplio y tan interesante todo esto, justo lo que dice el maestro Miguel Marquina, pues es muy cierto, y hablando de esta parte tan importante y tan básica, sí, efectivamente, actualmente los conflictos bélicos se desarrollan y se defienden desde el punto de vista económico. O te cierro fronteras, o te voy aislando, aranceles, embargos. Exactamente, para que no tengas mayor movimiento y te pueda ir acorralando, que es prácticamente lo que se está haciendo con Rusia. Muy bien, maestra Yolanda, esta introducción que nos da sobre el patrimonio es sumamente valiosa. Vamos a hacer un pequeño corte. Recuerden que yo estoy aquí al pendiente de las redes sociales, dejen sus comentarios en la caja de comentarios. En la producción está hoy Juan Carlos Chávez y saludamos a Eddie Jaimes. Vamos a hacer un pequeño corte de nuestros amigos de Siempre Emprendiendo, de nuestro programa Hermano Artes 9 y también de Inmortales de Siempre. Juan Carlos, vamos a corte, porfa. ¿Qué tal, amigos? Pues ya continuamos aquí en The Frontline. Me da mucho gusto estar en este segundo bloque del programa del día de hoy. Y bueno, precisamente la maestra Yolanda Rodríguez Santiago hacía comentarios muy puntuales sobre la patrimonialización en general y de los nombres. Y bueno, por ejemplo, a mí me han cambiado siempre el nombre. Soy José Miguel Alba Marquina, pero luego me dicen Miguel Marquina. También a la maestra Rodríguez Santiago de repente le dicen Yolanda Santiago. Y bueno, también me acordé ahorita de todo esto que decías de la nacionalidad, la patrimonialización, el nacionalismo. Me recordó a mi amigo Alfredo Hernández Sánchez y ya entendí a qué se refería él con un término de nacionalismo que utiliza Benedict Anderson. Muy bien, ahora sí, después de este breviario, bueno, vamos a ver ya en forma patrimonio y patrimonio cultural inmaterial.
Adelante, maestro. Gracias por esta introducción, gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Y aquí estamos en las redes y todo pendiente. Qué bien. Gracias. Pues justo lo que nos comenta el maestro José Miguel Alba Marquina, pues nos da pie para ingresar nada más a aterrizar lo que es el patrimonio material y el patrimonio inmaterial. Entonces nos va a hacer el favor de leernos el maestro José Miguel Alba, lo que es el patrimonio material, y ahorita vamos a ver lo que es el patrimonio inmaterial. Por favor, maestro. Ok, primero, de acuerdo a los conceptos de la UNESCO, que ya aquí la maestra me puso a leer, dice que el patrimonio cultural se entiende como los monumentos, obras arquitectónicas, de escultura, de pintura o monumentales que tienen una estructura o un carácter arqueológico, inscripciones, cavernas, grupos de elementos que tengan una construcción aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración del paisaje les dé valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. También son aquellos lugares u obras hechas por el hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universalmente excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico y arqueológico. Ok. Entonces, lo que nos señala el maestro Miguel y la definición, que es muy amplia, debemos de estar muy orgullosos en nuestro país, pero que tenemos todo esto. Además, la parte del patrimonio natural también es muy importante porque está incluida. Por favor, maestro. Y ya me iba a ir directo al patrimonio... No, inmaterial todavía inmaterial. No. Ok, en el patrimonio natural dice, se entiende que son monumentos naturales construidos por formaciones físicas o biológicas o por grupos de estas formaciones que tengan un valor universalmente excepcional desde el punto de vista estético o científico. Las formaciones geológicas o fisiológicas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies animales y o vegetales amenazadas y que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia y la conservación. Los lugares naturales o las zonas naturalmente estrictamente delimitadas que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, la conservación y la belleza natural. Que además es muy amplio y que deben de estar muy orgullosos por todos los sitios que tiene nuestro país. Y, por favor, el patrimonio cultural y natural subacuático, que también es muy importante. El patrimonio subacuático. Vamos a ver ese también, que ese no le importa a Aquaman y amor. No, no es cierto, no es cierto. Es broma. A todos nos interesa. Ya gustó. Dice, todos los rasgos de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico, arqueológico, que hayan estado bajo el agua y en forma periódica o conjunta, por lo menos durante 100 años, tales como los sitios, las estructuras, edificios, objetos y restos humanos, junto con su contexto arqueológico y natural. Los buques, las aeronaves, otros medios de transporte, cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, junto con el contexto arqueológico natural y los objetos de carácter prehistórico. Y ahí les voy a dar un dato pop, pero tú primero. No, que además es muy amplio, que debemos estar muy orgullosos. Imagínense al Titanic, pero bueno. Exacto, a eso me iba a referir. No al Titanic, pero sí bueno, al Queen Mary. Sí, claro. El Queen Mary, que hasta hace unos meses, ahora que empezó la pandemia, lo jubilaron, pero ese era un crucero muy importante, que durante los años 50, 60 tuvo un gran auge como crucero, y que fue jubilado en 1975. Y a partir de esa época, empezó primero a convertirse en uno de los botes icónicos. Hubo una serie que se llamaba, aquí en México la conocemos como el Crucero del Amor, el Love Boat, y después ese crucero, el Queen Mary, era visitado de manera turística, fue un museo, fue un centro. Y lo mismo pasó con un submarino, así ha habido otros. En Los Ángeles está el Red Scorpion, que era un submarino bélico. Hola, Eddie Jaimes, nos está saludando hoy nuestro querido productor, dueño de Mood TV. Saludos al gran Eddie Jaimes, que está en cabina hoy. Estamos de manteles largos, de plácemes. Y bueno, precisamente, comentaba ese dato pop, ¿no? Entonces, que también no solamente son los arrecifes, sí, claro. Y también hay arrecifes artificiales. Ha habido buques que los han hundido para hacer esto. Bueno, y ahora sí, vamos con el patrimonio cultural inmaterial. Porque ahí queremos llegar al turismo. Sí, claro. Patrimonio cultural inmaterial son aquellos uso, representar exposiciones, conocimientos o técnicas junto con instrumentos, objetos, artefactos y especies culturales que son inherentes a las comunidades, los grupos y en algunos casos individuos que reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural y se manifiestan en los diferentes ámbitos. Aquí es donde se dividen y es de lo que nos va a hablar la maestra con detenimiento. Número 1 o inciso A, tradiciones y expresiones orales, incluyendo el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial, las artes del espectáculo. El C serían los usos sociales, los rituales y los actos festivos.
el D son los conocimientos, usos relacionados con la naturaleza y el universo, y el E, las técnicas artesanales tradicionales. Que además es muy amplio, justamente de aquí obviamente se subdivide y se va haciendo muy amplio. Si bien recordamos, tenemos 32 entidades federativas con 32 sellos completamente distintos y diferentes, y entonces en la actividad turística, pues México tiene para darle al mundo bastante, son 32 visiones completamente diferentes, con esquemas que compartimos obviamente ciertas tradiciones, culturas y demás. El primero que nos habla de los idiomas, tenemos muchos entidades federativas todavía con ciertos idiomas que ya se les da este reconocimiento, que debemos estar muy orgullosos, porque justamente en el extranjero se conoce más las tradiciones, que vienen los extranjeros a vivir las tradiciones. O sea, sí quiero que me lleves a algún lugar turístico, pero quiero saber qué hace la comunidad, quiero saber cómo se integra todo lo que conllevan sus tradiciones, usos y costumbres, que además debemos estar muy orgullosos al respecto. También la gastronomía, que es muy importante, que también está considerada como patrimonio inmaterial y que debemos estar muy orgullosos, porque en cada entidad federativa hay cosas completamente diferentes y cada uno con su propio sello, las costumbres, incluso el Día de Muertos, que en México es el único país donde se celebra tal cual, como lo hace México, con características muy precisas y específicas. De igual forma, además de ser atractivos turísticos, pues justamente se pide hoy que se respete todo esto. La vestimenta, que tal cual es un vestuario, pero más que un vestuario son sus tradiciones, costumbres y su religiosidad, porque recordemos que los pueblos indígenas no lo hacen por una cuestión de, pues voy a hacer esto porque se me antoja. No, forma parte de su vida, de su esquema y de lo que son y de lo que permite que el mundo nos conozca y todo lo que tenemos para dar. Y tenemos pues obviamente eventos muy importantes. De los parques que más se conocen justamente es Xcaret, que es conocido para el mundo, donde se presenta una parte, un programa de folclore mexicano que es muy amplio y que además cada entidad federativa presenta que sí combinan o tienen ciertas circunstancias, por ejemplo, la parte de la Huasteca Potosina, hidalguense, veracruzana, Colima y demás, que se avalan de cierta forma, pero que esas tradiciones imprimen en cada entidad federativa una gran diferencia. La gastronomía, como ya lo mencioné, las fiestas religiosas, la parte de la artesanía, que también es muy importante y muy amplia. Así es que ahí precisamente, y era algo que comentamos fuera de cuadro, la maestra y yo, hay 35 lugares que están candidatos a patrimonio, que son tangibles, o sea, son lugares que la gente puede visitar, y hay 8 manifestaciones u 8 de estas inmateriales que decíamos, 8 tradiciones que están, y una de ellas, la más famosa, es el mariachi. Decías tú, la gastronomía del estado de Michoacán, que por consiguiente muchas otras manifestaciones gastronómicas se han colgado de esto, o sea, sumado, pero es la pirecua michoacana también, que es un estilo de música o de instrumentación propia solamente. Los para chicos también. Que es una danza. Es una danza. Muy importante. Así lo mismo están los voladores de Papantla o el ritual de los voladores de Papantla, precisamente. Es un ritual. Porque es un ritual, ¿no? Todos lo vemos como un atractivo turístico, y ahorita te voy a preguntar a ti, pero es un ritual, la fiesta indígena dedicada a los muertos, que obviamente, pues la gente dice el Día de Muertos, pero es el Zompantli, o sea, es la parte prehispánica, no es el desfile que nos heredó, él no es el que lo heredó, pero siempre se le ha dicho así. San James Bond nos trajo el desfile del Día de Muertos del 2 de noviembre, porque antes no existía, hasta que se estrenó Spectre, se estrenó ese espectáculo. Ese espectáculo, pero es la fiesta tradicional indígena, que es el Zompantli, la charrería, que es así, es una manifestación del deporte mexicano. Esas son las que están, o sea, son esas manifestaciones las que están. Ahora sí, platícanos precisamente esta parte que yo comentaba de el patrimonio inmaterial, la parte turística, la parte gastronómica, para ir hablando, cómo vemos, y obviamente también esos otros 35 lugares, desde las pirámides de Teotihuacán, Monte Albán. A ver, ahorita vamos a ver los sitios, los que son sitios, monumentos y que en tu caso obviamente no ves solamente la parte inmaterial, sino también la parte material por los monumentos arqueológicos. Está obviamente el Centro Histórico de la Ciudad de México, los Campos de Xochimilco, el Centro Histórico de Oaxaca, el Centro Histórico de Puebla, la zona arqueológica de Teotihuacán, que ya mencioné, la zona arqueológica de Palenque, la ciudad de Guanajuato,
la zona arqueológica de Chichén Itzá, el centro histórico de Morelia, la zona arqueológica del Tajín en Veracruz, el centro histórico de Zacatecas, las pinturas rupestres de la Sierra de San Francisco en Baja California Sur, los primeros monasterios del siglo XVI cerca del Popocatépetl, la zona arqueológica de Uxmal en Yucatán, zona de monumentos históricos en Querétaro, el Hospicio Cabañas en Guadalajara, Jalisco, la zona arqueológica de Paquime en Chihuahua, el centro histórico de Tlacotalpan, la ciudad de Campeche, la zona arqueológica de Xochicalco en Morelos, los misterios franciscanos en Querétaro, y apenas voy 20. Continúa tú porque si no, no voy a acabar. Pues justamente lo que nos comenta el maestro Miguel en esta parte del atractivo turístico, que más que ser un atractivo turístico son tradiciones y son rituales que forman parte ya de nuestra cultura, como lo decía el maestro José Miguel. Justamente lo que hacen los voladores de Papantla, pues es un tributo, y ahorita recuerdo que previo a esa zona del Tajín está Yohualichán, que está en la Sierra de Puebla y que es el antecedente de lo que es Tajín. Y entonces la importancia de hacer esos tributos para poder crear justamente ahorita en primavera la cosecha, las tierras y demás, porque llevaban unos calendarios, igual que en la parte maya, más que hacer, como decía el maestro Miguel, una situación de los muertos, no, son rituales que se llevan y que tienen su explicación y su forma de ser. Por eso yo comentaba eso era lo que en el caso de los voladores de Papantla, que lo vemos como un atractivo turístico, pero es un ritual. Sí, es un ritual. Y lo mismo sucede con la parte de Día de Muertos. Y yo decía que deberíamos estar muy orgullosos y maravillados de lo que tiene México, porque en las 32 entidades federativas se festeja de forma muy diversa. Es más, en cada uno de los municipios que hay en el Estado de México, en la parte de Oaxaca, ahorita recordando el camino del Mictlán, pues es muy diferente, hacen tapetes hermosos en la parte de Oaxaca, obviamente el mezcal, la comida, la gastronomía, y si nos vamos en cada entidad federativa no acabaríamos, porque cada una tiene sus atractivos, obviamente turísticos, desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista económico, pero también de patrimonio inmaterial y material, con respecto a los monumentos, zonas arqueológicas y demás, así que deben de estar muy orgullosos de todo lo que tiene su país. Yo siempre he dicho que México está bendecido. Como lo han dicho, además somos el segundo país más visitado a nivel mundial, justamente por Tonanzi o por Santa María de Guadalupe o por la Virgen de Guadalupe, como lo quieran llamar, a nivel mundial. Primero está obviamente el Vaticano y en segundo lugar por esta parte religiosa está en México, y en muchos lugares se venera a Santa María de Guadalupe o a Tonanzi, como lo quieran llamar. Así que deben estar muy orgullosos de nuestro país, de todo lo que tiene para ofrecer y dar al mundo, y sentirse muy mexicanos por todo lo que nos mencionaba el maestro Miguel, la charrería, el idioma, la gastronomía, las costumbres, las tradiciones, así que sean muy felices porque están en un magnífico país. Así es, maravilloso nuestro país. Para cerrar voy a platicar los otros sitios que nos faltaron, que son un chorro, la casa taller de Luis Barragán, aquí en Ciudad de México. Está muy bonita. Sí, es muy bonita, de hecho, Así muy cerca de donde están nuestros estudios, nosotros estamos aquí en Avenida Jalisco y Avenida Revolución, y aquí adelantito por Parque Lira y cerca del ahora Centro Cultural Los Pinos. Ahí está la casa Luis Barragán, está el poblado de Tequila, Jalisco, ciudad universitaria de la UNAM, precisamente aquí en Ciudad de México, Villa Protectora de San Miguel. También está el Camino Real de Tierra Adentro, el sistema hidráulico de el Padre Tembleque en el estado de Hidalgo, y de los naturales que mencionabas tú, está entre ellos la biosfera de Ciancán en Quintana Roo, el Santuario de las Ballenas en Baja California, las Islas y Áreas Protegidas de Baja California, la Reserva de la Biosfera de las Mariposas Monarcas en Michoacán, que bueno, es Michoacán, Estado de México, y por supuesto la Reserva de la Biosfera de Paquime, que ya lo mencionaste también tú, y el archipiélago de Revillagigedo. Muy bien. Bueno, maestra, para ir cerrando, una idea general del turismo como patrimonio y por qué es importante que lo cuidemos y lo promovamos como patrimonio mundial, precisamente para aumentar, y somos hasta hace 3-4 años éramos el segundo país más visitado. Ahorita ya creo que ya estamos como en el lugar, con la pandemia y todo eso, afortunadamente ya caímos un poquito, creo que el 7º, 8º, pero seguimos siendo los lugares más visitados. Sí, afortunadamente, y como dijo el maestro Miguel, tenemos mucho que ofrecer para el mundo. Con relación a los climas, tenemos todos, excepto uno, de los que hay a nivel mundial. Con relación a monumentos, zonas arqueológicas, también tenemos bastante. Con relación
tan solo en la Ciudad de México tenemos muchos museos y demás, tenemos muchos atractivos. Cabe mencionar que en otros países les cobran por entrar a los museos. Aquí hay muchos que son gratis, lo que justo estaba diciendo, la parte de los pinos, el Chapultepec, el Museo del Estanquillo. Sí, entre muchos otros. Y los de Lina, todos son gratuitos el domingo. Exactamente. Lina y el Imbal. Ajá, exactamente, dan muchos apoyos en la parte cultural, bueno, tenemos para dar, repartir y regalar, por eso creo que justamente a los mexicanos nos quieren mucho. Con relación a la parte turística, justo es un principio que jamás puedes el destino turístico atiborrarlo, porque entonces la capacidad de carga puede afectar la parte natural, ecológica, y entonces estamos en cuestiones que no serían viables, porque cuando se satura un lugar turístico, un destino turístico o la comunidad receptora, lo que ocasionamos es contaminación y eso es muy grave. Afortunadamente ya las normas están para, pues si tú vas a hacer esto, un centro, un atractivo turístico, tienes que darme la capacidad de carga, las vialidades y demás. Y hablando justo de Teotihuacán, con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, lo que se está buscando es detonar toda esa parte que está de aquel lado y crear, obviamente, atractivos y cuestiones y vialidades. Por cierto, en mis redes está la Pirámide del Sol, justamente como base, porque precisamente yo apoyo mucho las tradiciones, a los artesanos y demás. Eso entonces, nos faltó de mencionar, que es promotora del arte sí, y de la cultura, no solo de la cátedra, sino también con algunos artesanos y artistas del área de Tlalnepantla de Vaz. Muy bien, maestra Yolanda, gracias. El tema es amplísimo, no acabamos. Sí, no acabaríamos. Vamos a tener que hacer otra edición. Y bueno, por lo pronto, pues darles las gracias a todos ustedes de haberse conectado hoy a The Frontline, Políticas Públicas, Autonomía Económica, Marketing y ahora Patrimonio. También, ya le voy a cambiar. Pues ya es que sí, ya vamos a empezar a meter ese tema también. Más seguido lo vamos a ver, no solo con la maestra, sino con otros especialistas. Soy su amiga Laura Marquina, en la producción hoy estuvo Juan Carlos Chávez. Gracias, continúen con más. No olviden sonreír. Agradezco la invitación. Gracias.